elambito.com. Si en Bangladesh pudieron, en Venezuela también se puede. Después de 15 años de empobrecedora dictadura en dicho país asiático, el pueblo se levantó y tumbó del poder a la primera ministra Sheikh Hasina, un golpe de inspiración para los venezolanos que hoy le hacen frente a Nicolás Maduro y el régimen con el que impera en la nación sudamericana. Casi 2 décadas de gobierno de la primera ministra bangladesí, Sheikh Hasina, llegaron a su fin este lunes mientras huía de semanas de graves protestas y el ejército anunciaba que formaría un gobierno interno. Hasina había intentado desde principios de julio sofocar las protestas en todo el país contra su gobierno, pero huyó tras la jornada de disturbios del domingo en la que desaparecieron más de 100 civiles. En una transmisión a la nación por la televisión estatal, el jefe del ejército de Bangladesh, Waqar-uz-Zaman, dijo el lunes que Hasina había dimitido y que los militares formarían un gobierno interno. El país ha sufrido mucho, la economía se ha resentido, muchas personas ya no están. Es hora de poner fin a la violencia, declaró Walker. Espero que tras mi discurso la situación mejore. Lo que se estaba viviendo en Bangladesh durante los últimos meses, hablando solo de protestas, era exactamente igual a lo que se vive hoy en Venezuela. El pueblo volcado en las calles con banderas, resistiendo ante la policía que custodiaba a la ministra, tumbando estatuas y murales alusivos a la dictadura, desapariciones de opositores. En fin, lo que ocurría en Bangladesh era una copia exacta de lo que hoy vive Venezuela. Es así como se cree que el pueblo venezolano también podría ponerle fin a Nicolás Maduro y su dictadura, tal y como ocurrió en Bangladesh. Y es que fue tanta la presión en ese país asiático que a la ministra Hasina, de 76 años, no le quedó otra alternativa más que huir del país en helicóptero poco después de que los manifestantes invadieron su palacio en Dhaka. Primero se marchó en caravana, pero luego fue sacada en helicóptero. El medio local Froton Alo reportó que viajó hacia la India junto a su hermana menor Shein Rihana. Civiles en Bangladesh habían ondeado banderas, algunas bailando encima de un tanque en las calles el lunes por la mañana. Era una fiesta total en la que habían tumbado la dictadura. Destacar que antes de todas estas manifestaciones, cientos y cientos de personas irrumpieron en las puertas de la residencia oficial de Hasina. En los medios de comunicación locales se emitieron imágenes de multitudes corriendo hacia el recinto, saludando a la cámara mientras celebraban. Otros destrozaron una estatua del padre de Hasina, el jeque Mujibur Rahman, héroe de la independencia del país. Antes de que los manifestantes irrumpieron en el recinto, el hijo de Hasina instó a las fuerzas de seguridad del país a impedir cualquier toma del poder. Su deber es mantener a salvo a nuestra gente y a nuestro país y defender la Constitución, dijo su hijo Sahib Wasif Joy, quien vive en Estados Unidos. Significa que no permitamos que ningún gobierno no elegido llegue al poder ni un minuto, es su deber, había expresado el hijo de Hasina. Exactamente lo mismo, insistimos, tal cual como ocurre en Venezuela cuando Maduro hace sus llamados al ejército a no rendirse, a no traicionar. Es exactamente lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela. Y sí, sin duda esto último ya lo había escuchado antes, porque sí, es exactamente un discurso muy semejante al expresado por Maduro, quien se cree dueño absoluto del destino de Venezuela. Las fuerzas de seguridad habían apoyado al gobierno de Hasina durante los disturbios que comenzaron el mes pasado contra las cuotas de empleo en la función pública y se intensificaron hasta convertirse en llamamientos más amplios para que dimitiera. En un contexto, Bangladesh y los militares declararon estado de emergencia en enero de 2007 tras una agitación política generalizada e instauraron un gobierno provisional respaldado por el ejército durante 2 años. ¿Recuerda esa historia? Sí, señor. Exactamente lo mismo que ocurrió en Venezuela hace un par de décadas.
Hasina gobernó Bangladesh a partir de 2009 y desde ahí no soltó el poder. Fue reelegida para un cuarto mandato en enero en unas elecciones boicoteadas por sus principales rivales, lo que puso en duda la libertad y justicia de los comicios. Sí, señor, ya se lo habíamos contado, tal y cual como pasó en suelo venezolano. Maduro amañando las elecciones en las que supuestamente ganó. Volviendo a Bangladesh, el régimen ordenó que miles de opositores fueran encarcelados ante la votación que según el gobierno se celebró en forma de plena democracia. Sí, otra vez se le comenta, tal y cual como pasó en Venezuela. Hasina es la mandataria que más tiempo ha gobernado Bangladesh, un país de mayoría musulmana con más de 160 millones de habitantes, en una ubicación estratégica entre la India y Myanmar. Su gobierno fue acusado por grupos de derechos humanos de utilizar indebidamente las instituciones del Estado para afianzarse en el poder y acabar con la disidencia, entre otras cosas, mediante ejecuciones de activistas de la oposición. Sí, señor, tal y como ha pasado en los últimos años en Venezuela, donde todo aquel que se opone al régimen de Maduro terminó exiliado, preso o inhabilitado políticamente. Vale la pena recordar que las manifestaciones en Bangladesh comenzaron por la reintroducción de un sistema de cuotas que reservaba el 30% de los empleos públicos a familiares de veteranos del ejército. Es decir, Hasina lo que estaba haciendo era controlar el ejército a punta de coimas, a punta de incentivos. Esto para que nunca se le voltearan. Pero era tal su opresión que ni siquiera esto fue suficiente para que las Fuerzas Armadas dijeran no y permitieran que los civiles se levantaran. El lunes por la mañana, ya hablando del presente, soldados y policías con vehículos blindados habían bloqueado con alambre de espino las vías de acceso a la oficina de Hasina, pero una gran multitud inundó las calles y derribaron las barreras. El periódico Business Standard calculó que habían unos 400.000 manifestantes en las calles. Es la misma vía que están empleando los venezolanos para hacerse sentir. Es decir, no rendirse. Esa es la consigna, pueblo hermano, no rendirse. Tal como viene pasando en Venezuela, en Bangladesh al menos 11.000 personas han sido detenidas en las últimas semanas. Los disturbios también han provocado el cierre de escuelas y universidades en todo el país. En varios casos, los soldados y la policía no intervinieron para frenar las protestas del domingo, que en repetidas ocasiones acabaron en represiones. En una reprimenda enormemente simbólica a Hasina, un respetado ex jefe del ejército exigió al gobierno que retirara inmediatamente las tropas y permitiera las protestas. Así las cosas, esa es la vía, Venezuela. Una vez más queda claro, ni un paso atrás en la lucha, un último empujón para sacar a Nicolás Maduro del poder. elambito.com